Hoy es día 28 de junio del 2021 y vamos a ver la lección 134. Dice, permítaseme poder percibir el perdón tal como es. Repasemos hoy lo que significa perdonar, ya que es algo que puede tergiversarse muy fácilmente y percibirse como que entraña un sacrificio injusto de la justa indignación, como una dádiva injustificada e inmerecida y como una total negación de la verdad. Desde esta perspectiva, perdonar no puede sino verse como una extravagancia, y este curso aparenta basar la salvación sobre un capricho. Ok, vamos a ver. El curso nos dice muy repetidamente que es a través del perdón como recordamos al Padre y como regresamos a casa, por así decirlo, ¿sale? Es a través del perdón. Pero el perdón, como nos lo enseñaron en la religión, no tiene nada que ver con el perdón como lo maneja el curso de milagros. Más sin embargo, el perdón, como lo maneja el curso de milagros, digamos que es más acertado a como nos lo enseñaron en la iglesia, ¿sí? Entonces, lógicamente, cuando nosotros vemos el perdón como nos lo enseñaron en la iglesia, es como que alguien me hizo daño, alguien me atacó, alguien me dañó, etc. Y todavía quieres que yo lo perdone, me cuesta trabajo porque ¿por qué? O sea, si él es el que está mal, él tiene la culpa y etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, si te fijas, cuando nosotros estamos en ese punto, nosotros estamos en la culpa, o sea, estamos culpando a otro, ¿sale? Y te dicen, lo que das se te regresa. Entonces, si yo estoy culpando a otro, la culpa se me regresa. Y yo estoy cargando con algo que me hace sentir mal, pero no sé por qué me hace sentir mal, ¿sí? Entonces, estoy esperando que le pase algo al otro, como si fuese una venganza. ¿Estamos? Y entonces aquí te dicen, sí, es cierto, desde esa perspectiva, pues sí, perdonar no tiene sentido. Pero si nosotros nos vamos desde la perspectiva de cómo nos habla el curso de milagros, el perdonar te está diciendo reconoce que el otro es el Hijo de Dios y que es santo y que no puede cambiar su santidad por nada del mundo. No puede cambiar. Pero tú dices, es que mira lo que me está haciendo. Y luego te dicen, sabes que eres creador, ¿no? Sabes que atraes a ti según la calidad de tus pensamientos. Entonces, cuando tu calidad de pensamientos es mala, empiezas a creer que existe gente violenta y el universo te dice que sea como tú dices. Si tú estás esperando ver gente violenta, ahí te va alguien. Y alguien levanta la mano y viene y te hace el daño, ¿sí? Entonces tú estás en el pie y se te dará a la expectativa de que llegue alguien, porque en el mundo existen gentes así y estás esperando a que nunca falta que veas a alguien así y terminas viéndolo, ¿sale? Entonces te dice el universo, pues tú lo estabas esperando y yo te lo estoy dando, entonces ¿de qué te quejas? Sí, más o menos se entiende ese punto, ¿no? Entonces, ahora que ya se me concedió ver gente mala, ahora me quejo porque el universo me lo mandó. Y me quejo de esa persona porque se comportó de esa manera conmigo, ¿sí? Y te dicen, bueno, pero ¿qué te costaría pensar en que todos son santos y que lo único que te pueden traer son cosas maravillosas? Porque no te estás a la expectativa de esas cosas maravillosas de parte de toda la gente. ¿Sí me explico? Entonces aquí vemos esto. Estoy viendo a un hijo de Dios comportarse de una manera que no es propia del Hijo de Dios para concederme a mí que se haga mi voluntad. ¿Quién soy yo entonces para que una persona, digamos, se baje de nivel de donde está y de lo que es realmente como un santo Hijo de Dios y se rebaje a venir a darme cosas que no son propias del Hijo de Dios? ¿Quién soy yo y quién es Él?
Entonces te dice, a todo el mundo que pide, se le da. Tú has estado pidiendo y tu hermano te lo está dando. A lo mejor de manera inconsciente, pero te lo está dando. ¿Sí? La cuestión es que entonces tú ahí en ese punto dices, ya capté, voy a usar el perdón. Tengo que devolverle a esa persona su identidad de hijo de Dios y comprender que Él no me está haciendo, Él me está concediendo algo que yo estaba pidiendo ver en el mundo. ¿Sí? Esto es difícil de aceptar porque todavía no aceptamos nuestra divinidad, porque todavía no le creemos al Padre que nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Sí me explico? Y entonces eso es el choque, tenemos un choque muy fuerte. Es un choque mental, porque entonces, lejos de acercarte más al Padre, más te quieres alejar porque no quieres creer en sus promesas. A pesar de que Jesús te decía, solo tienes que creer, solo tienes que creer. Cree en que hay gente buena y vas a ver gente buena. Cree que hay salud y vas a ver salud. Cree, etcétera, 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 y lo vas a ver. Pero si tú dices, no, es que quiero creer que hay gente mala, y la empiezas a ver, entonces te dicen, bueno, pues luego no te quejes. ¿Estamos? Entonces, aquí a lo que voy es, vas a usar el perdón. ¿Cómo lo usas? Reconoces que esa persona solamente te está trayendo según lo que tú traes ahí adentro, en tu mente. Lo que crees acerca del mundo, acerca de las personas, acerca de tu vida, etcétera, ¿sí? Entonces, lo que estás viendo es evidencia de qué pensamientos necesitas mejorar. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una situación con alguien en la que dices tú, ah, caray, me está trayendo evidencia de que mis pensamientos hacia la gente es de que hay gente así, hay gente así, todos negativos, y tú dices, tengo que mejorar esos pensamientos, tengo que empezar a creer que la gente es santa, que la gente es inocente, que la gente es maravillosa, que la gente es amorosa, que la gente es servicial, etcétera, etcétera, solidaria, etcétera, lo que tú quieras. ¿Sí me explico? En la medida en que tú vas cambiando esos pensamientos acerca de la gente, es en la medida que tú empiezas a ver gente diferente. ¿Sí me explico? ¿Sí? Eso es perdonar. Pero ¿qué es lo que estás perdonando? ¿Realmente estás perdonando a la persona o estás perdonando esos pensamientos que tú mismo traes? ¿Sí? Porque el curso de milagros te dice, pasa por alto. Perdonar es pasar por alto. Entonces, lo que estás pasando por alto es, digamos, esas sombras, esa oscuridad, la pasas por alto. Acuérdate que la ley de la atracción nos dice, cuando tú le prestas atención a algo, eso se hace más grande. ¿Sí? Esa situación o esa negatividad se va a hacer más grande. Entonces, cuando tú pasas por alto, es como una planta que no estás regando. No la riegas, no la riegas, no la riegas y se va a secar. Y por eso los problemas se desvanecen. Cuando tú no les pones tanta atención y empiezas a imaginarlos de manera positiva, entonces lo negativo se desvanece, muere y se desvanece. ¿Sale? Entonces, perdonar aquí en este caso es, oh Dios mío, o sea, de repente te empiezas a captar de que hay tantas cosas que quieres ver positivas y que simple y sencillamente te dicen, sé indiferente a ello. ¿Sí? Vamos a suponer. Es bien fácil. Nada más con que prendas unas noticias, un noticiero en la televisión, y va a ser una bombardeada de cosas negativas. Y lo que te dicen es, pásalo por alto. Pásalo por alto. No le pongas atención. ¿Sabes qué? Pues mejor cámbialo de canal. Mejor le apago a la tele. Cosas por el estilo, ¿no? Estás ahí mismo en tu casa y empiezas a observar a tus familiares y no falta que algún familiar hace o dice algo que a ti te molesta y lo que te dicen es, pásalo por alto. No le metas entusiasmo o emoción o ira o no le metas, vaya, una emoción profunda, un sentimiento profundo, ya sea ira, rabia, coraje, qué sé yo. No le metas. Eso es inteligencia emocional. Porque acuérdense que cuando nosotros estamos creando, en la ley de la atracción te dicen es a partir de un pensamiento junto con una emoción positiva.
y tú ahí estás creando. Entonces, si nosotros tenemos un pensamiento y una emoción negativa, también estás creando, pero no se le llama crear, se le llama fabricar. Entonces lo que te dicen es, trata de no caer en esos estados de enojo o esos estados negativos profundos. O salte de ahí lo más rápido que puedas. ¿Cómo te sales de ahí? Tienes que tratar de ver esa situación desde otra perspectiva. Cambia el ángulo, muévete, cambia el ángulo. ¿Por qué? Porque si tú no te cambias, ese miembro de tu familia va a seguirte haciendo eso o más fuerte, porque cuando tú le pusiste atención a eso negativo y le metiste un sentimiento profundo, estás haciendo que vuelva a parecer más fuerte el día de mañana. O a lo mejor es el mismo día en la noche. ¿Sí? Entonces lo que te dicen es, para empezar no le pongas emoción. Y cuando te estés dando cuenta que estás en esa emoción negativa, trata en lo posible de verlo desde otra perspectiva. Ahí es cuando tú te agarras del Espíritu Santo y le dices, inspírame cómo veo esto. Quiero ver esto como tú lo ves, ¿sí? Entonces, si tú te fijas, el Espíritu Santo va a empezar a cambiar la perspectiva y vas a verlo desde otro punto de vista. Y tus emociones se empiezan a normalizar, por así decirlo, o a neutralizar nuevamente, ¿sí? Esto, lógicamente, hay veces que estamos pues en esa rabia o en esa ira que a la primera no te puede salir fácil. Y no puedes, y no puedes, y no puedes. Y sabes que no deberías de estar en esas emociones. Y tú dices, pero ¿por qué no me puedo salir? Estoy tan enojada. Y te dicen, es que necesitas verlo desde otro punto de vista. Es que necesitas verlo desde otro punto de vista. Sí, pero es que ahorita no puedo. Es que estoy en el trabajo, o estoy en no sé dónde, o estoy haciendo no sé qué, o es que estoy es que tengo prisa, y te dicen, ¿sabes qué? Métete a un baño, aunque sea 5 minutos, respira, entrégaselo al Espíritu Santo, haz lo que necesites, primero son tus emociones. ¿Por qué? Porque no quieres perpetuar que esa negatividad que acabas de vivir se pase a otros temas. No quieres que se salpique esa negatividad a otros temas que están arreglados en tu vida. ¿Sí? Entonces, tu emoción negativa, no, simple y sencillamente no falta que te metes un trancazo en alguna rodilla o en algún dedo o cosas por el estilo. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Te sale contraproducente. Realmente nos sale contraproducente. ¿Sí? Entonces, trata en lo posible de tomarte, como le llaman aquí en el curso de milagros, ese instante santo en el que estás dispuesto a entregárselo al Espíritu Santo. ¿Y cómo sabes que tú ya se lo entregaste bien y que va a estar bien y que ya cambiaste tu percepción? Es porque entras en un estado de paz, auténtica paz. Nuevamente recuperaste, entre comillas, la cordura, estás en paz, ¿sí? No sé si me voy explicando. Siempre hay una forma de verlo mejor, pero recordemos que no podemos conectar con esos pensamientos del Espíritu Santo a menos que nosotros estemos en paz. Otra vez, el Espíritu Santo siempre nos va a dar una respuesta de cómo ver esa situación mejor, cómo percibirla de una manera mejor para que te mantengas pensando de esa manera mejor. Pero no podemos escuchar esa voz amorosa dentro de nosotros si nosotros no nos tomamos un momento de paz. Por eso es tan importante esos momentos de paz. ¿Sale? No sé si hay alguna pregunta o comentario. Ok, vamos a continuar. Tenemos luego el párrafo 2. Esta perspectiva distorsionada de lo que significa perdonar puede corregirse fácilmente si puedes aceptar el hecho de que no se te está pidiendo que perdones lo que es verdad. El perdón se limita únicamente a lo que es falso. Ok, nuevamente. Vamos a suponer que yo estoy viendo a uno de mis hermanos que hizo algo, ¿sí? Pero ahora lo voy a ver desde la visión de Cristo. Yo voy a tratar de ponerme en los zapatos de Cristo y ver a mi hermano y voy a ver un ser de luz. Inocente,
puro, perfecto y santo. ¿Sale? Entonces, ¿qué le tengo que perdonar a ese que es tan santo y que irradia tanta gloria? Nada, Él siempre va a hacer eso. Yo no lo puedo cambiar porque el Padre ya lo creó así de maravilloso. Es mi pensamiento lo que tengo que cambiar porque estoy viendo algo que el Padre no puso en Él y por lo tanto está en mí, en mi percepción. ¿Sí? Estoy percibiendo a alguien que no es lo que el Padre creó. ¿Y por qué lo veo ahí afuera? Porque lo traigo adentro. Lo veo afuera porque yo estoy, digamos, con unos pensamientos tóxicos en mi interno. Estoy contagiada, por así decirlo. Estoy manchada. Tengo unos pensamientos manchados. Tengo que limpiarlos. Entonces, yo no estoy aquí para perdonar su pureza. Estoy aquí para que a través de él veo los pensamientos que tengo impuros y entonces sanarme yo esos pensamientos, ¿sí? Cuando nosotros hacemos el Ho'oponopono, entonces yo estoy viendo al Hijo de Dios que en apariencia me hizo algo y le digo gracias, porque sin ti no me hubiera dado cuenta de lo que yo traigo de mancha adentro. Gracias, gracias porque te pusiste como espejo para que yo pueda sanar lo que yo traigo dentro. Lo siento, porque si no fuera que porque yo tengo estos pensamientos impuros, tú no te hubieras comportado como un hijo de la tal por cual. Ojo otra vez. Lo siento, porque si no fuera por los pensamientos manchados que yo traigo, tú no te hubieras comportado de esa manera. O sea, si yo no hubiera estado esperando que me dieras algo negativo, tú no me lo hubieras dado. Pero estuve en el pie y se te dará, estuve en la expectativa de que seguramente ahorita me va a hacer una agachada, o seguramente ahorita o va a decir, o me va a hacer, o estás en una expectativa, estás en el pie y se te dará. Entonces lo siento, porque si yo no lo hubiera estado esperando, tú no me lo hubieras estado dando. Lo siento, perdóname, pues porque lógicamente te hice que actuaras de esa manera debido a mis pensamientos erróneos. Y te amo, pues porque cómo no te voy a amar, eres el Hijo de Dios. Y cómo no amar esa perfección, que al mismo tiempo es uno conmigo. ¿Estamos? ¿Sí más o menos se va ahí captando? Entonces, ¿cuál es el problema que nosotros tenemos? Que no veo el poder que está en cada uno de mis pensamientos. No sé cómo actúa mi mente. Me dejo llevar por lo que mis ojos y mis sentidos físicos me están mostrando y resulta que mis ojos y mis sentidos físicos no tienen la verdad. El único que tiene la verdad es Dios y te está diciendo, nada de lo que estás percibiendo es así. Tú no eres vulnerable, perdón, no eres invulnerable, eres muy vulnerable, eres muy poderoso. Tú estás creando desde el pensamiento, tienes un poder impresionante dentro de ti, muy, muy grande. Tan grande que las cosas se empiezan a manejar ahí afuera solas y ni cuenta te das de que tú las estás manejando. Fíjense, esto es muy parecido, no sé si a ustedes les tocó ver esas películas de los X-Men. Hay una personaje que se llama Jean que mueve los objetos con la mente. Pues es lo mismo que estamos haciendo todos. Todos lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque sucede una situación o sucede otra y tú dices, ¿eso cómo sucedió? Pues nada más fíjate cómo es que has estado pensando. Tú lo has estado atrayendo porque tú así lo has estado pensando. Entonces parece que tú no tienes nada que ver con eso, pero realmente tú tienes que ver todo con eso, ¿sí? Es como, por ejemplo, el ejemplo que hace mucho que les decía. En una ocasión estábamos celebrando, festejando un cumpleaños de una amiga que vive en España y lógicamente pues nosotros estamos en México, en Monterrey, y pues lo único que hacíamos era mandarle imágenes de pasteles a mi amiga. Yo veía tantas y tantas imágenes de pasteles que yo decía, son tantas imágenes de pasteles que vamos a terminar atrayendo un pastel a nuestras vidas. Eso fue a las 9:30 de la mañana, más o menos, y para las 5 de la tarde llega una amiga mía y me regala un pastel entero. Y yo, ¿qué onda con este pastel? O sea,
en la mañana estuve diciendo, ya nada más falta que nos llegue un pastel y en la tarde me llega un pastel, ¿sí? Entonces tú dices, sí o no estás moviendo cosas con tu mente y ni siquiera te das cuenta. Sí, efectivamente. Efectivamente. La cuestión es de que no estamos disciplinados en ver qué es lo que estoy pensando. No le pongo atención a lo que estoy pensando. ¿Sí me explico? Ok, vamos a seguirle. Luego dice, el perdón se limita únicamente a lo que es falso. Es irrelevante con respecto a todo, excepto con respecto a las ilusiones. La verdad es la creación de Dios y perdonar eso no tiene sentido. Otra vez, fíjense bien. La verdad es la creación de Dios y perdonar eso no tiene sentido. Ok, nosotros vemos a nuestro hermano inocente, amoroso, santo, puro, etc. Y no tienes nada que perdonarle. ¿Qué perdonas? En la perfección del Padre. No hay nada que perdonarle. Entonces, por eso te dice, la verdad es la creación de Dios y perdonar eso no tiene sentido. Todo lo que es verdad le pertenece a Él, refleja sus leyes e irradia su amor. ¿Puede esto acaso requerir perdón? ¿Cómo vas a poder perdonar lo que es incapaz de pecar y es eternamente bondadoso? La mayor dificultad a la que te enfrentas para poder perdonar realmente es que todavía crees que tienes que perdonar lo que es verdad, no lo que es ilusorio. Consideras que el perdón es un vano intento de ignorar lo que se encuentra ahí y de pasar por alto lo que es verdad, lo cual es parte de un esfuerzo inútil por engañarte a ti mismo, al querer hacer que una ilusión sea verdad. Ok, nosotros lo que estamos haciendo aquí, o sea, lo que está explicando aquí, es como el revés de lo que acabo de explicar ahorita, ¿sí? Nosotros creemos fervientemente en que mi hermano es un hijo de la tal por cual y que entonces tengo que perdonarlo porque, pues, mira lo que me hizo. Y aquí lo que te están diciendo es, no, al contrario, él es inocente, amoroso, santo, puro, perfecto, etc. Y lo que tú tienes que perdonar entonces no es nada de eso. Tienes que perdonar lo que tú traes dentro que se está proyectando en él de esa manera. ¿Estamos? Si no, hagan de cuenta que es una moneda, ¿sale? Estás viendo un lado y estás viendo el otro. Un lado te lo muestra el Espíritu Santo y el otro lado te lo está mostrando el ego, ¿sí? Entonces tú estás viendo el lado del ego, lo estás viendo desde el lado del ego y no puedes sino ver culpabilidad en el otro. Es un tal por cual, etcétera, etcétera. Pero cuando lo ves desde el lado del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te está mostrando que es, pues, un ser de luz, que nunca te ha hecho nada, que lo que hizo fue traer a tu vida algo que tú estabas esperando, de algo de ahí del mundo, de tus hermanos, y se te concedió porque tú lo estuviste pidiendo. Pero nada de eso quiere decir que tu hermano fuera así. ¿Sí me explico, no? Más o menos va quedando. Ok, seguimos entonces. Dice, este punto de vista tergiversado no hace sino reflejar el dominio de la idea del pecado, no hace sino reflejar el dominio que la idea del pecado todavía ejerce sobre tu mente, tal como tú te consideras a ti mismo. Puesto que crees que tus pecados son reales, consideras que el perdón es un engaño, pues es imposible pensar que el pecado es verdad sin creer que el perdón es una mentira. Así pues, el perdón en realidad no es más que otro pecado, al igual que todos los demás. Afirma que la verdad es falsa y le sonríe al corrupto como si fuera tan irreprochable como la hierba, tan inmaculado como la nieve. El perdón se engaña con respecto a lo que cree que puede lograr, considera correcto lo que es claramente erróneo y ve lo aborrecible como algo bueno. Obviamente, dice, desde esta perspectiva, el perdón no es un escape, es simplemente una señal más de que el pecado es imperdonable, algo que en el mejor de los casos se debe ocultar, negar o llamar por otro nombre, ya que es una traición a la verdad. La culpabilidad no se puede perdonar. Si pecas, tu culpabilidad es eterna.
aquellos que son perdonados desde la perspectiva de que sus pecados son reales, son víctimas de la burla y de una doble condena. En primer lugar, la suya propia por lo que creen haber hecho, y en segundo lugar, la de los que lo perdonan. La irrealidad del pecado es lo que hace que el perdón sea algo completamente natural y sano, un profundo consuelo para todos aquellos que lo conceden y una silenciosa bendición allí donde se recibe. El perdón no apoya las ilusiones, sino que, riendo dulcemente, las congrega a todas sin muchos aspavientos y las deposita tiernamente ante los pies de la verdad, y ahí desaparecen por completo. Ok, me supongo que sí se entendió. Vamos como quiera. Bueno, vamos a explicarlo, ¿ok? Dice, la irrealidad del pecado es lo que hace que el perdón sea algo completamente natural y sano. O sea, te dicen, es que el pecado es ilusorio, es una ilusión, es un espejismo, ¿sale? Entonces te dice, un profundo consuelo para todos aquellos que lo conceden y una silenciosa bendición allí donde se recibe. Vamos a suponer esto. Estoy en medio de un espejismo, ¿sí? Mi espejismo, porque es mío, yo soy el que lo está viendo, mi espejismo me está mostrando un hermano que es, no puede ser, ¿sí? Y entonces llega el Espíritu Santo y te dice, ¿sabes qué? Déjame, te quito esas gafas oscuras que traes ahí puestas y todas manchadas de lodo que no te dejan ver bien al supuesto que tienes enfrente, ¿sí? Y digamos que te concede la visión de Cristo. Y entonces el espejismo desaparece y tú ves a tu hermano radiante y puro, ¿sí? Entonces aquí te dice, es como un consuelo, es un, no era él, era yo. Ay, perdón, ¿sí? Ay, así como que, ay, descansé. Ay, qué pena. Lo hice hacer algo que no le correspondía por ser el Hijo de Dios, por así decirlo, pero era tanto el amor del Padre hacia nosotros que alguien tenía que hacerla del malo para concederme lo que yo estaba esperando ver. Sí, entonces, a ver, es que la parte que no me cuadra o no logro a mi cerebro acomodar es, ok, el perdón. Entonces, ¿cuál es el sentido que tiene el perdón? ¿Sí? Si al final de las cuentas eres consciente, o sea, viste lo que no estaba ahí, porque eres consciente de que lo único que está ahí es la creación de Dios. Entonces, ¿qué perdono? Es un reconocimiento. ¿Te fijas que es un reconocimiento? Entonces ya no se ve como el perdón como exacto, lo que dice aquí la culpabilidad. Ya no es poner una culpa en ti o en mí o en quien sea, sino es, reconozco que eres hijo de Dios. Reconozco que eso no pudo haber venido de ti, ni de mí. Pero yo tenía la falsa idea de que había gente así en la vida o en el mundo, y por eso lo estaba viendo. Y entonces lo que te dicen es, no, reconoce que la obra del Padre es perfecta, es santa, es maravillosa. Pero cuando el ego, digamos, invadió nuestros pensamientos o nuestra mente, pues se da cuenta que nos llenamos de miedo y empezamos a pensar mal de todo y de todos y a desconfiar unos de otros. Y entonces entre más desconfiaba, más estaba esperando o estaba la expectativa de ver cosas malas en mis semejantes, y vale que las empezaba a ver. Entonces aquí lo que te está diciendo, te dice, un profundo consuelo para todos aquellos que lo conceden. O sea, yo concedo ese reconocimiento que, también es el Hijo de Dios. Y yo como que me relajo, como que, un alivio.
O sea, no me lo está dando porque Él sea así, me lo está dando porque me está concediendo lo que yo esperaba ver en Él. ¿Sí? Más o menos. Y luego dice, otra vez dice, un profundo consuelo para todos aquellos que lo conceden y una silenciosa bendición allí donde se recibe. El perdón no apoya las ilusiones. Ok, vamos a ver esto. Te dice, imagínate que tú estás en ese espejismo. Entonces tú estás viendo algo que no está allí. Y te dice, el perdón no apoya eso que tus ojos están viendo, ese espejismo, esa negatividad. El perdón no lo apoya, sino que riendo dulcemente las congrega a todas, o sea, a todas esas ilusiones, sin muchos aspavientos, y las deposita tiernamente ante los pies de la verdad. Entonces agarra todas esas ilusiones y dice, ah, ya entendí, esto nunca fue así, es falso. El Hijo de Dios no hace esas cosas. Mi mente creía que había gente así. No hay gente así, solamente hay hijos de Dios, hay seres de luz. ¿Sí? Entonces te dice, y los deposita tiernamente ante los pies de la verdad y ahí desaparecen por completo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el perdón? Llámalo como que es un reconocimiento de la verdad. El Padre tiene la razón, yo no. El Padre tiene la razón, yo no. El Padre tiene la razón, yo no. El Padre tiene la verdad última, yo no. El Padre tiene la verdad absoluta, yo no. Lo que están viendo mis ojos, pues aunque esté viendo lo que esté viendo, mis ojos me están engañando. Es como cuando yo les decía acerca de mis gatos. Me supongo que ya se saben la historia, pero ahí va de nuevo. Cuando yo meto a bañar a mis gatos dejan de oler a su, digamos, acostumbrado aroma, como que cada uno tiene su propio aroma, ¿sí? Entonces, aunque ellos han estado con nosotros unos 6 años y el otro 5 años, o sea, tienen, digamos, 5 años de convivir desde que estaban muy pequeñitos, ¿no? Entonces, lógicamente que, pues son hermanitos, se conocen desde siempre, todo el tiempo están viviendo y durmiendo juntos y lo que tú quieras, o sea, son hermanitos, todo el tiempo están aquí adentro de mi casa encerrados, ¿no? Pero cuando los baño, ellos se dejan llevar por el olfato y se empiezan a pelear feo, no se reconocen, le hacen más caso al olfato que a la vista. Y aunque ya están secos y están igual de esponjositos que como si no los hubiera bañado, su aroma es diferente y ellos no se reconocen. Y para ellos, el que está enfrente de ellos es un total desconocido y se empiezan a pelear feos. Así es de que tenemos que mantenerlos en habitaciones separadas y por un par de días, porque es mientras que ellos vuelven a, digamos, segregar el aroma normal que normalmente tienen para que se puedan reconocer nuevamente, ¿sí? Entonces ellos están viendo uno al otro, están frente a frente y para ellos no es su hermano, ¿sí? Entonces uno los ve y se queda mirando y dice, chingüetes, o sea, no estás viendo que es tu hermano, o sea, no estás viendo que vives con él desde hace 5 años, que todo el tiempo estás jugando y conviviendo con él, pero por el olfato no crees que es tu hermano y se empiezan a pelear. O sea, tanto uno como el otro, ¿no? Entonces lo que voy aquí es, los sentidos físicos los tienen engañados. Bueno, lo mismo nos pasa a nosotros. Nuestros sentidos físicos nos tienen engañados. Mientras nosotros le creemos más a nuestros sentidos físicos, ahora vamos a ver la perspectiva así. Imagínate cómo nos ven los seres de luz que nosotros no podemos ver con nuestros ojos físicos, pero que ellos sí nos ven a nosotros y nos ven cómo actuamos unos con otros, echándole la culpa unos a otros sin darnos cuenta que nosotros estuvimos pidiendo que se nos estuviera concediendo
X, Y y Z. ¿Sí me explico? O sea, ahora te la estoy poniendo al revés. Nosotros vemos a los gatos y ahora yo te digo, bueno, ahora imagínate cómo nos ven nuestros hermanos de luz más evolucionados, por así decirlo, o de rango muy superior, cómo nos ven a nosotros. Es como nosotros vemos a los gatos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos están diciendo, wow, mira cómo se están peleando. Se están peleando porque no se dan cuenta cómo funciona su mente. No se dan cuenta de que él estuvo creyendo en que se le viene, se le concede y luego le echa la culpa al que se lo vino a conceder. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Otra vez. Ahora nosotros como los gatos estamos engañados por nuestros propios sentidos físicos. Por nuestros ojos o por nuestros oídos o por nuestro tacto, etc. Sí, más o menos sí se va captando, ¿ok? Entonces lo que te está diciendo aquí es, cuando tus sentidos físicos te están mostrando algo negativo en una persona, ¿quién te lo está mostrando? ¿Te lo está mostrando el ego o te lo está mostrando el Espíritu Santo? Lógicamente que el ego. Tú no puedes ver algo negativo en tu hermano si lo estás viendo desde el Espíritu Santo. Estuvieras viendo, en todo caso, tus propios pensamientos que se están manifestando o se están proyectando en tus hermanos. ¿Sí? Entonces el perdón lo que te está diciendo es, pasa por alto, no lo tomes tan en serio, tus sentidos físicos te están engañando, no te has percatado que verdaderamente tú estás mandando traer esas situaciones a tu vida y luego se te olvida que tú lo mandaste traer. O más bien, es que tenemos esta indisciplina mental de que no nos damos cuenta que nosotros lo hemos estado pensando, porque somos un poco, digamos, distraídos con nuestros pensamientos, ¿sí? O sea, por ejemplo, yo puedo entender todo esto porque cuando yo empecé a estudiar esto, yo era de las personas que yo decía, ¿qué tiene que ver mis pensamientos con esto? Ay, todo el mundo lo piensa. Ay, claro que pues es normal, o sea, ¿se me explicó? Todo el mundo lo hace. Sí, todo el mundo estamos en ese espacio en donde no conocemos el poder de nuestros pensamientos. Y cuando te empiezan a hablar de que tú tienes un poder mental, tú dices, sí, claro, ¿cómo no? O sea, y te dicen, pero es que no te has autoobservado, no has autoobservado cada uno de tus pensamientos, de lo que ya se convirtieron en creencias, principalmente los que se convirtieron en creencias. De tanto que has pensado un tema de esa manera, se termina convirtiendo en una creencia. Pero resulta que muchas veces esas creencias no te son favorables, no te son beneficiosas y nada más te están perjudicando. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Te dicen, el perdón es simple y sencillamente un reconocimiento de que tu hermano nunca te hizo nada. En todo caso, tú te lo hiciste a ti mismo a través de tu hermano. ¿Sí? Entonces, aquí no se trata de que ahora tú sientas culpa porque tú estás haciendo eso. Vamos a recordar que en ocasiones anteriores hemos dicho que cuando tú estás leyendo el curso de milagros y te hace sentir culpa, algo que tú estás leyendo es porque no lo estás percibiendo desde el amor, lo estás percibiendo desde el ego. El curso de milagros tiene, digamos, en lo personal a mí me pasó, que lo estás leyendo y de repente empiezas a sentir culpa por algo que estás leyendo. Y tú dices, ¡ay! Ahora me siento peor que cuando no lo leía. O sea, es como que tan mal estoy. O sea, ¿sí? Y entonces te dicen, espérate tantito. Cada vez que tú leas el curso de milagros y te sientes mal, es porque no lo estás percibiendo como el Espíritu Santo lo está percibiendo. Necesitas volver a pedirle al Espíritu Santo que te muestre una perspectiva diferente de eso que tú estás leyendo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tú puedes decir,
Pues sí, pero pues ahora yo ya me estoy sintiendo bien mal por todo lo que me estás diciendo. Fíjate, todas las cosas que me han pasado, pues me siento bien culpable porque entonces yo mandé a traer esto, mandé a traer lo otro, mandé a traer aquello, la, 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 la. Yo te digo, pero bueno, si te estás sintiendo mal, depende de la percepción que estás teniendo. ¿Por qué no ves esas situaciones en las de que cada una de ellas te está dando evidencia del poder divino que reside en ti? Y porque no lo ves como que Dios es tan amoroso que no se le escapa nada de lo que estás pidiendo. Y que entonces ahora lo puedes cambiar. Que si antes lo pensabas negativamente ese tema, ahora lo vas a pensar positivamente y Dios como quiera te va a estar, digamos, concediendo esas cosas positivas. Y haces la prueba. Haces la prueba, haces la prueba, haces la prueba y empiezas a percatarte de que sí está funcionando. ¿Sale? Ok. Nos vamos entonces al párrafo 7. Dice, el perdón es lo único... Oye, sí. Sí, dime, Norma. Oye, es que, a ver, yo tengo una duda porque pues ya reconoces y te lo identificas y sabes que estás atrayéndolo, pero a veces dices como quiera, se ocupa un diálogo con esa persona, o sea, vamos a suponer, yo con mi hijo, que no me iba a recoger la casa, ¿sí? Entonces yo digo, chin, o sea, yo estoy imaginándome la casa tirada y estoy imaginándome que este flojo no me ayuda y todo. Pero ya de cuenta me empiezas a revertir, ves todo con perdón y todo, pero no está de más, o sea, decirle, oye, mijito, ¿sabes qué? Me siento bien desmotivada de estar dedicándole a la casa y que no esté bonita, ¿verdad? Que no se va a arreglar. Pero luego si, por ejemplo, si lo comento con él y hay un diálogo, entonces le estoy dando más verdad a esta realidad, ¿o qué onda? Sí, por una parte sí, Norma. Por esto, porque haz de cuenta que vamos a suponer esto. Vamos a suponer que tú llegas con tu hijo y le dices, ay, mi hijo, qué hermoso, me ayudaste con esto, me ayudaste con aquello, lo aprecio bastante, me encantó cómo me dejaste aquí, aunque sea cualquier cosita. Te agradezco bastante porque fíjate que ando bien cansada el día de hoy, particularmente me tocó no sé qué, no sé qué, no sé qué, o no dormí bien, etcétera, etcétera, y lo poquito, mucho que me estés ayudando no sabes, es como si me estuvieras dando un regalo. ¿Qué estás realzando allí? Estás realzando una virtud y estás realzando una acción positiva, ¿sí? Sí. Entonces se supone que tú estás atrayendo lo que tú estás hablando, lo que estás pensando. Estás resaltando una virtud, lo cual se supone que se debe de estar haciendo más grande. ¿Sí? Más o menos me voy explicando. Ok, entonces tenemos esto. Yo en lo personal, lo primero que hago es escribir o estar imaginando o estarle dedicando tiempo a pensar positivamente de ese tema, ¿sí? Entonces, por ejemplo, te agarras de que dices, no sé, por ejemplo, vas manejando, es un ejemplo, ¿no? Vas manejando, te vas a... Sí, voy manejando. Bueno, vamos a suponer que tienes unos 20 minutos en donde te trasladas de tu casa al trabajo. Y entonces en esos 20 minutos dices tú, voy a empezar a imaginar que la casa está súper limpia, recogida, ordenada, organizada, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces empiezas a decir, ay, me encanta que el piso está súper limpio, me encanta llegar y que la cocina está recogida, me gusta bastante que mis hijos me están ayudando, todos son bien cooperadores, son serviciales, son solidarios, siempre nos ponemos de acuerdo y me ayudan con muchas cosas y te empiezas a sentir bien y te empiezas a sentir bien, te empiezas a sentir bien, ¿sí? Entonces tú estás invirtiendo un tiempo en dedicarle a tener pensamientos positivos acerca de ese tema. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, ¿qué sucede? Sucede como me dijeron a mí. O tus hijos te ayudan o llega alguien que te ayude. No necesariamente
tienen que ser tus hijos. Por ejemplo, a mí me enseñaron así desde este punto de vista. Me dijeron, ¿y por qué a fuerzas tienes que decir que tus hijas son las que te están limpiando tu casa? Sí, es la casa de todos, pero también pudieras decir que tienes una sirvienta, ¿no? Y yo me quedé, caray. ¿Y que no te daría el mismo resultado? La casa va a terminar limpia. Y yo, pues sí, ¿verdad? Sí, más o menos me explico, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces, aquí la cuestión es, desde hace mucho también me enseñaron a de que no vea los supuestos errores en mis hijas, será pásalos por alto. Entonces, si llegaban a sacar una calificación mala, era de que, ¿sabes qué, mi amor? No me importa lo que saques, yo sé que tú eres súper inteligente y eso con la mano en la cintura para el siguiente mes ya lo tienes recuperado, no pasa nada, tú eres súper inteligente. Yo sé que, o sea, eso no tiene nada que ver, tú no eres un número. Entonces, haz de cuenta que yo, digamos, desde muy pequeñas que ellos me enseñaban, yo era de que mis hijas son maravillosas y mis hijas siempre tienen buenas calificaciones y no les exijo que saquen 100 y cosas así, pero como quiera sacan muy buenas calificaciones. Y ellas poco a poco como que empezaron a que ellas querían sacar buenas calificaciones, ¿sí? Entonces, el tema de la casa y la limpieza, bueno, yo doy cuenta que yo les empecé a decir, necesito que me ayudes y no porque te quiera traer de sirvienta, sino porque si el día de mañana tú te casas o tú vives sola y tienes una sirvienta, que tú le digas a la sirvienta cómo te gusta que te hagan las cosas de la casa. Que no estés, que nunca hiciste nada, que no sabes hacer nada, y entonces la sirvienta te lo va a hacer ahí a como le dé su gana, que al cabo que tú ni siquiera sabes cómo es un buen aseo. ¿Sí me explico? Entonces ahorita lógicamente que de repente la persona que me ayuda hace algo que a los ojos de mis hijas no está bien hecho y vienen y me dicen, mamá, esto, y yo, órale, a ver, dile a la persona cómo te gusta que haga eso o cómo te gustaría que te lo dejara y aprender a hablarle con respeto. ¿Sí me explico, no? Entonces, cuando llegue esa situación en la que a mí, una de mis hijas dijo, mamá, esto está bien mal, mira, digo, ¿verdad? ¿Qué tal si tú no supieras cómo se debe de hacer? Tú no pudieras decirle a la persona, oye, ¿sabes qué? ¿Me lo puedes hacer otra vez? Porque mira, falta aquí, falta acá, qué sé yo. ¿Sí me explico, no? Entonces, desde ese punto de vista, yo les decía, es educación. Es educación, o sea, no te acostumbres a vivir en la mugre, no te acostumbres, eso no es sano, ¿sí? Entonces, pero sí también había mucho trabajo por mi parte, en mi interno, en mi soledad, o sea, el padre y yo, como dice, en la Biblia hay, en el Antiguo Testamento, no sé en dónde no me acuerdo, que decía, enciérrate en tu habitación y nada más tú y el Padre, o sea, estén en esa comunión, ¿sí? Que no haya testigos de que tú estuviste como los fariseos, decían, que los fariseos se visten de no sé qué, y andan ahí diciendo que hacen ayunos y con ojeras y con caras largas porque están haciendo ayuno y entonces dando lástimas, por así decirlo, porque estaban en oración y en ayuno. Entonces decían, no, cuando tú hagas oración, tú hazlo sola en tu habitación, enciérrate y hazlo sola y trabájalo, por así decirlo. Entonces, cuando te están hablando de eso es, ¿sabes qué? Tu habitación es aquí adentro, tu pantalla mental. Estás en ese cuarto oscuro, en donde tú cerraste las puertas y las ventanas, ¿sí? Y simple y sencillamente tú estás viviendo en tu interno como que eso ya se está viviendo, ¿sí? Entonces, ya que ya lo estás trabajando y trabajando y trabajando, llega un punto en que se empieza a hacer en automático, es un pensamiento más en automático. Por ejemplo, cuando nosotros decimos, a ver, 2 por 2 y contestas en automático 4. Y si yo te digo, oye, ¿tus hijos te ayudan? No. Caray. Bueno, esa es tu programación. Tú tienes una programación de que tus hijos no te ayudan y entonces
te sale en automático. Tú dices, no, eso no es así. Entonces estás dando evidencia de la creencia que tienes y por lo tanto tu vida o tus manifestaciones en tu vida van a estarse mostrando según como tú los estés diciendo en automático. Entonces la programación mental radica en que tú empiezas a programar tu mente a ver esas imágenes positivas tanto, que entonces empiezas a decirlo en automático y lo sientes rico, lo sientes bonito. ¿Sí me explico más o menos cómo? ¿Sí? Entonces yo en lo personal, yo te diría, no hables con tu hijo hasta que tú estés haciendo el cambio primero y te sientas que ya piensas diferente de tu hijo con respecto a la limpieza del hogar. ¿Sí? Ajá. Y entonces cuando tú ya te sientas diferente, te aseguro que no vas a tener ni que hablar con él, se va a estar dando solo. A mí me ha pasado, o sea. Okay. O simple y sencillamente, ¿me ayudas con esto? Y así como que, ay, mamá, ándale, está bueno, mamá, ahí voy. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias. Pues te digo cómo resulta. No, hombre, no me tienes que decir. Bueno, más o menos sí, Okay. sí se va quedando claro, ¿verdad? Sí, yo nada más porque luego te dicen que dialogues, pero pues te haces más grande, ¿no? La atracción. Uh-huh. Entonces, Efectivamente por eso, sí se hace más grande, porque tú, al momento que estás dialogando con uno de tus hijos acerca de algo que no quieres, le estás poniendo atención a lo que no quieres y eso es lo que estás haciendo más grande. Entonces, erróneamente, pues es que bueno, nos dejamos llevar por nuestros sentidos físicos y es como se nos ha enseñado siempre, ¿no? Que tienes que tener un diálogo, que tienes que hacer con tu cuerpo para que las cosas funcionen. Y aquí te dicen, no, nunca se trató de tu cuerpo, ni de tu voz, se trata de tu mente, qué es lo que estás pensando, qué es lo que estás creyendo. ¿Sí? Entonces, te aseguro que sí cambia. La cuestión es que quise cambiar el mundo y no pude, cambié yo y cambió el mundo. Entonces, la cuestión es que hay muchos temas en los que no nos damos cuenta. Es que realmente se nos va como agua entre los dedos, no nos damos cuenta, no lo percibimos. De repente ya no traes agua entre las manos, o sea, entonces ¿dónde quedó? ¿A qué horas? ¿Qué pasó? Y te dicen, es que la mente es muy volátil, muy volátil, por así decirlo. Bueno, en fin, entonces a lo que voy es de que la mente sí es muy, pues, digamos, audaz. Entonces, cuando el ego nos tiene en ese engaño de que tienes que primero hablar con los hijos para que las cosas cambien, es un engaño, o sea, el ego está diciendo que por ahí te va a funcionar y no es cierto, o sea, por ahí no te va a funcionar. Es cuando tú lo pienses y te salga en automático de que tus hijos siempre te ayudan o que si esto, que si lo otro, entonces va a estar sucediendo así. ¿Por qué? Porque estás dando evidencia de lo que crees. O sea, por ejemplo, yo te pregunto, oye, ¿y tu hijo la? Ay, no, es que no sé qué. Y luego, bueno, va a seguir sucediendo porque esa es tu convicción, esa es tu creencia. Estás dando evidencia de manera fácil y automática de lo que estás creyendo. Si en cambio te vuelvo a preguntar lo mismo y tú dices, no, hombre, con ganas, a mí en mi casa todos mis hijos me ayudan bien padre, bueno, entonces eso es lo que vas a estar viendo en tu casa, pero tú dices, pero eso todavía no sale, o sea, eso todavía no es verdad. Además la Biblia dice, no mentirás. ¿Cómo voy a estar diciendo que mis hijos sí me están ayudando si no me están ayudando? Estoy en un pecado. Porque dice la Biblia que no mentirás, entonces quiere decir que estoy en pecado. Y hay tantos, será un capital o un pecado no sé cuál. O yo te digo, no. O sea, estás decretando, estás reprogramando tu mente. Mentir en todo caso sería que estás diciendo que aquel es un tal por cual cuando es el Hijo de Dios. Ahí sí sería una mentira, ¿sí? Entonces, tenemos como que todo volteado. ¿Sí? Es como que está todo ahí al revés. Entonces, permíteme. Yo lo que te sugiero es, escribe algo, aunque sea breve, y todos los días, trata de leer eso y sentir como que sí está pasando
Y si en el transcurso del día lo puedes leer varias veces, aunque sea un renglón, pero que tú te digas, ay, qué rico. Esto así, 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 así. Ay, qué rico. Entonces, poco a poco, entre más lo haces y lo dices y lo sientes, se te va como grabando esa imagen en tu interno, en tu subconsciente, y se empieza a manifestar. ¿Sale? Bueno, eso es lo que a mí me funciona. Sí. Dime, Oscar, ¿qué me ibas a decir? Oye, Cris, es que No vine. de repente, bueno, sí me... ¿Qué? ¡No vine! Ok. Mira, es que de repente me pongo a filosofar para mis adentros y luego de repente, bueno, ya ves que dicen, o la Biblia, bueno, no sé si la Biblia o cultura general, nos dicen que Satanás te engaña y que Satanás prácticamente nomás engaña, o sea, Satanás, el Satanás es el que mucha gente dice, o sea, no actúa, sino que te engaña. Entonces podríamos decir que ese que le llaman Satanás es nuestro ego. Sí, pudiéramos decir. Es el que nos hace pensar que Dios puede menos que las broncas de aquí del mundo, o que es el que nos hace pensar que Dios no puede con esto porque con alguna bronca de salud o cosas así. Entonces, sí podría decirse eso, que ese es el Satanás que mucha gente le tiene miedo. Sí, o sea, lógicamente, estamos hablando de que Satanás se pudiera traducir como el tentador, ¿no? Entonces te está tentando a que siempre estés pensando mal de la creación de Dios. ¿Sí? Y eso es lo que hace el ego. Entonces, digamos que, pues, si hay quien cree en el diablo, pues yo voy a decir, no hay diablo. No existe un diablo como nos lo hicieron creer, así tal y como lo manejan en la iglesia, ¿no? Más sin embargo, el ego, que tampoco existe, pero digamos que es una, ¿cómo te diré? Es que mira, si lo ves desde el punto de vista evolutivo, el ego te hace evolucionar como especie, no como ser de luz, porque como ser de luz ya eres perfecto, sino te hace evolucionar como especie, ¿sí? Entonces, tienes caídas que te hacen buscar una solución. Y entonces resulta que entre esas caídas está cuando creímos que nos caímos de la gracia de Dios, o sea, el ángel caído, ¿sí? Y entonces, digamos que ese ego te está orillando a que vuelvas a encontrar quién eres verdaderamente. Vamos a suponer que tú no tuvieras más que tu zona de confort y no hubiera ego, ¿sí? Y te vieras como este cuerpo y entonces siempre vivirías como eso, ¿sí? Entonces serías como un caballo, como un elefante, como un perro, en donde no están buscando su verdadera identidad como hijos de Dios y como creadores o co-creadores con Dios, sino que te va pasando la vida y nada más existes ahí en ese espacio de tierra. ¿Sí me explico, no? Pero el momento que tú tienes un ego, el ego te hace caer y tú te levantas. O sea, el Espíritu Santo te ayuda a levantarte, ¿no? Entonces, te caes y te levantas, te caes y llega un punto en que te has caído tantas veces que dices, estoy hasta el gorro ya, o sea, ya no aguanto, quiero una respuesta. Y entonces empiezan a llegarte respuestas, te llega el curso de milagros, te llegan los ejercicios, te llega la voz del Espíritu Santo y empiezas a encontrar que nunca fuiste solamente un simple mortal, sino que cada pensamiento tenía poder. Y el ego te orilló a que llegaras allí. Porque si no tuvieras ego, estuvieras en una zona de confort. Nunca te movías de allí. ¿Sí me explico? O sea, haz de cuenta que nada más serías como el caballo pastando ahí en las montañas, bien a gusto, o en los campos, y chirrin chin chin, siempre fuera lo mismo.
por así decirlo, ¿no? Mas, sin embargo, cuando tú dices, estoy teniendo esta caída, me levanto, y luego vuelvo a tener otra caída en otro tema, y bueno, me levanto, y me costó trabajo, pero bueno, me levanté, y ahí vas a tropezones, ¿no? Y apenas te estás levantando de una y ya te estás cayendo de otra, y dices tú, ya, por favor, o sea, ¿qué está pasando? Quiero respuestas. Entonces, ¿cómo se juega este juego de la vida? Y empiezas a encontrar que entonces se trataba siempre de tus pensamientos. Siempre se trata de tus pensamientos. Entonces empiezas a buscar, empiezas a disciplinar tu mente, empiezas a percatarte de que sí es cierto, estuve pensando así y apareció así, o cambió esto en mi vida. Y tú dices, órale, sí jala. A ver, ahora déjame lo hago aquí, ahora déjame lo hago acá. Ahora, ¿sabes qué? Necesito agarrar maestría en esto de pensar y crear. Entonces empiezas a agarrar maestría, por así decirlo, y empiezas, digamos, a recordar o a encontrar quién eres verdaderamente. No eres un muñeco de trapo que el destino lo trae ahí al azar, sino que te dice el curso de milagros, tú eres quien rige tu propio destino. Aún en este mundo te dice, tú eres quien rige tu propio destino. ¿Cómo? Pues según la calidad de pensamientos que estás teniendo. Entonces, si tú ves al ego desde el punto de vista más neutral, o sea, sin verlo como que te voy a atacar, te voy a culpar, tú eres el culpable de lo que me pasa, bla, 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 bla. No, pues entonces en todo caso tú dices, oye, pero ¿sabes qué? Gracias a él yo estoy queriendo superar esto, y al momento que quise superar esto, resulta que encontré que yo era el hijo de Dios. Encontré más de lo que estaba buscando. Yo nada más quería una solución de que cómo se podía arreglar esta situación en mi vida, y resultó que me encontré con algo exorbitantemente más grande de lo que me imaginaba, que yo jamás me iba a imaginar algo así. ¿Sí? Pero si no hubiera sido por el ego que te estaba azotando, pues tú hubieras seguido en tu zona de confort y siempre hubieras quedado igual. ¿Sale? Entonces, fíjate, ese tipo de cambio de perspectiva son los tipos de pensamientos que el Espíritu Santo nos inspira a que piénsalo un poquito mejor. Piénsalo de una manera que te haga sentir mejor. Porque en la medida en que mejoras un pensamiento es en la medida en que mejoras la calidad de tus manifestaciones. ¿Sí más o menos me explico, no? Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque se hace cuenta, pues no lo quiero llamar como una herramienta, sino más bien como es un aprendizaje o es pues es una sabiduría que es oro molido. O sea, el hecho de decir, estaba buscando una respuesta para arreglar esta situación y resulta que me salieron con que yo soy el hijo de Dios y tengo un montón de poder con cada uno de mis pensamientos, fue así como que, ¿what? A ver, espérame, yo no estaba buscando eso. Y como quiera se me dio, mejor que se te dio, ¿verdad? Qué padre que lo encontraste. Ahora la cuestión es, ¿y te la crees? Y entonces ese es el proceso. Ahora ese es el proceso, que cuando tú empiezas a tener esas manifestaciones porque tú deliberadamente estás pensando en algo, entonces es cuando empiezas a creer y dices tú, ¿sabes qué? Estoy percatándome de que sí. Empecé a hacer mi cartita, empecé a pensar este tema de manera diferente, empecé a visualizarlo, sí se manifestó ahí afuera, estoy aceptando que sí soy y que cada pensamiento tiene poder. Y ahí viene la transformación, ¿sale? No sé si Vero me va a preguntar algo, pero es que tiene una manita aquí, entonces como que normalmente no veo eso. No, Cris, es que yo les quería comentar lo que me pasó la semana pasada. Rápidamente les quiero contar. Échale. Miren, lo que pasa es que yo hace un par de, no, yo creo que ya tenía como 3 semanas atrás que estaba planeando pues mis vacaciones, ¿no? Les quiero comentar también que no había tenido yo oportunidad de tener vacaciones pues por la cantidad de trabajo que había tenido. Entonces prácticamente llevaba pues todo lo que va de la pandemia y todo este año, ¿no? Entonces, bueno, programé mis vacaciones con anticipación y demás. Les quiero comentar que trabajo en una compañía farmacéutica y debido a esto,
somos auditados por la COFEPRIS. La COFEPRIS pues es la instancia regulatoria que hace toda la verificación de las compañías para ver pues que se cumplan con las especificaciones y que se esté manufacturando con calidad el producto. Entonces, bueno, yo pedí mis vacaciones, ya estaba bien contenta y feliz. Y entonces el lunes era el último día que yo iba al trabajo. Pues yo estaba ahí bien contenta cuando de repente avisan que había llegado la COFEPRIS, ¿no? Entonces, pues obviamente, pues yo no me podía ir, ¿no? Porque pues era una auditoría importante, porque nos iban a renovar el documento de buenas prácticas de manufactura y yo no me podía ir de la compañía. Entonces yo dije, no, pues olvídense, pues imagínense, ¿no? O sea, ya con boletos de avión en mano, con hotel en mano, o sea, tenía absolutamente todo, ¿no? Y les voy a ser sincera, o sea, en ese momento era lo que yo les decía, o sea, a mí se me olvidó el curso de milagros, o sea, se me olvidó todo, estaba yo extremadamente molesta, muy molesta, muy molesta. O sea, estaba yo muy enojada, estaba yo inclusive hasta diciendo de cosas a todo el mundo, ¿no? O sea, estaba yo muy extremadamente molesta, definitivamente. Total que, bueno, dije, pues como siempre hay que llamar al teléfono rojo. Y el teléfono rojo es mi querida Cris. Entonces le mandé un mensajito y le dije, pues Cris, me pasó esto y lo demás allá. Obviamente pues tuve que cancelar pues los boletos de avión y los boletos del hotel, incluso hasta había alquilado un auto y pues era una buena lana, ¿no? Pues agarré y lo tuve que cancelar y teóricamente, ¿verdad? Yo había comprado un boleto, o bueno, que diga una cosa que le llaman ahí, que supuestamente si lo cancelas regresan el dinero, y pues ¿cuál? A mí no me querían regresar absolutamente nada. Entonces lo primero que me dijo Cris es que me tranquilizara y que antes de que me fuera a dormir estuviera dando pensamientos positivos y que cambiara mi chip, ¿no? Y pues eso fue lo que hice, dije, bueno, tiene razón. Entonces me puse a trabajar, me puse a escribir, me puse a tranquilizarme y a decir que, bueno, pues que definitivamente todo era por algo bueno, ¿no? O sea, todo iba a pasar por algo bueno, pues era necesario que yo estuviera en la compañía y que pues yo iba a ver la manera en que, o sea, que más bien que iba a ver la forma en que se me regresara el dinero y que iba a volver a tomar mis vacaciones, ¿no? Pues bueno, de verdad que yo estuve trabajando, imaginándome que estaba en el sitio donde había elegido para irme de vacaciones con mi familia, y eso estuve viendo, ¿no? Visualizando, escribiéndolo también, y sobre todo la parte monetaria, ¿no? Yo dije, no, sí va a haber, o sea, me van a regresar el dinero, y esa era lo que en ese momento era mi principal objetivo. Bueno, pues pasó el martes, pasó el miércoles, y el miércoles me habla el director y me dice que me van a regresar, o sea, que la compañía decidió pagarme el viaje completo con todo, o sea, para toda mi familia, con hotel, con el carro, o sea, con los aviones. Y yo, la verdad, yo me quedé así con la boca abierta. Yo dije, o sea, ¿qué onda, no? O sea, la verdad, pues obviamente agradecí, pero yo estaba así como que, o sea, de verdad que no me la creía, pues porque yo le decía a mi esposo, oye, la verdad que somos extremadamente bendecidos porque a estas alturas del partido y en estos momentos, la compañía le da el dinero que se gastó para un viaje que no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con el trabajo, ¿no? No, pues estaba yo feliz y obviamente pues le hablé a mi querida Cris para contarle todo esto. Y esto pues lo único que indica es que cuando tú haces el cambio de pensamiento y cuando en realidad lo sientes y sobre todo, o sea, yo lo que veo es que si lo has estado trabajando, pues híjole, la verdad que el curso de milagros es milagroso, como dice. Y la verdad que es maravilloso, maravilloso. Así que pues no hay que dejarlo, o sea, lo más importante que yo veo es que de repente pues se te olvida, ¿no? O sea, y te viene el ego, porque el ego es lo que te atrapa, definitivamente, ¿no? Y entonces tienes que tener un recordatorio, o sea, un recordatorio para de esa manera cambiar el chip y págate, las cosas se te dan, definitivamente se te dan. Así es que estoy, como siempre, extremadamente agradecida, mi querida Cris, con todo lo que he aprendido de ti. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Vero, de verdad que
Bueno, yo ese día estaba que saltaba de gusto cuando me platicaste que la compañía había hecho eso. Es algo que, bueno, pues yo creo que no solamente para mí, yo creo que para mucha gente es algo como increíble que dices tú, como que la compañía te va a pagar ahora todo. O sea, fue muy sorpresivo, pero al mismo tiempo es muy emocionante. Es de mucho júbilo, la verdad. O sea, yo también estaba que brincaba aquí en mi casa porque aunque no me estaba pasando a mí, podía sentir que es algo maravilloso, o sea, porque es algo que simple y sencillamente tú ya lo habías manejado. Esto es como una especie de tsunami, imagínate una especie de ola gigantesca que tú ya creaste de bendiciones y que no hay manera que se detenga ya. Pero el ego te puede tentar a que empieces a despotricar, por así decirlo, a empezar a pensar mal, a empezar a señalar, a culpar. Entonces, es tan fuerte la potencia de la ola que creaste que si tú le sigues metiendo un poquito más de, digamos, de pensamiento positivo, de aprecio, de agradecimiento, perdón, pues estás metiéndole todavía más fuerza a esa ola positiva de bendiciones, que aunque se te atraviese quien se te atraviese, eso ya es tuyo. O sea, no hay manera de que se te quite, o sea, nadie te lo puede arrebatar, es como un derecho divino, vaya. O sea, ya es algo tuyo, ya es algo que te corresponde, es tuyo, es tu creación, por así decirlo, ¿sí? Es algo que el universo ya te había concedido y no hay manera de que nada ni nadie, ni la COFEPRIS, te lo puedan arrebatar. ¿Sale? Entonces, es maravilloso. Yo creo que son el tipo de ejemplos que a mí me gusta mantener en la mente frescos. Porque tú dices, ¿sabes qué? Cuando a mí se me atora la carreta en algo, pues me agarro del ejemplo de Vero, a veces me agarro de los de Blanca, o los de Brenda, o de alguien, o sea, de que digas tú, es algo parecido, es algo que a lo mejor tiene similitud, a lo mejor no tiene similitud, pero dices, pero si a ellas les pasó tan maravillosamente, ¿por qué a mí no? O sea, nada más no lo sueltes, ¿no? Entonces, pero de verdad que muchas gracias por compartirnos tu testimonio, pues parte de un pedacito de tu vida muy importante para ti y para nosotros también, porque pues nos ayuda a mantenernos en esa esperanza, en ese positivismo, ¿no? Y en esa disciplina de seguir enfocándonos en lo positivo. Muchísimas gracias. Yo creo que por parte de todo el grupo, ¿no? O sea, pero muchísimas gracias. Que bueno, ¿qué te puedo decir? Es oro molido lo que nos estás compartiendo, verdaderamente. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Oigan, vamos a terminar porque, ay, qué pena, pero no he terminado. Ya no sé en qué párrafo me quedé, perdón. Sigue el 7. Ah, bueno, gracias. Dice, el perdón es lo único que representa a la verdad en medio de las ilusiones del mundo. El perdón ve su insubstancialidad y mira más allá de las miles de formas en que pueden presentarse. O sea, el perdón ve el espejismo, por así decirlo. Por eso le llama la insubstancialidad. Es como que el perdón está viendo el espejismo y dice, es un espejismo, eso no es de Dios, eso no es verdad. Entonces eso no es cierto, ni para qué me preocupo, ni para qué me estoy peleando. ¿Sí me explico? Es como, miren, por ejemplo, hay una de las películas de Superman que me llama la atención un pedazo en donde él, no sé cuál de todas las películas sea, pero a él lo arrestan y lo traen con esposas en las manos, siendo que, pues, o sea, no hay manera de que lo puedan detener, ¿no? Entonces la muchacha le dice, te dejaste esposar, y él le dice, pues entonces no sería una rendición. Entonces dice, pero ¿qué hacen unas esposas así en tus manos? O sea, no te pueden detener. Y dice, bueno, pero es que ellos se sienten más seguros. Con eso ellos se sienten más seguros. O sea, el resto de la población se siente que con eso no voy a hacer nada. Que no me puedo librar de esas esposas, ¿no? Entonces, nosotros cuando
cuando tenemos una situación, por ejemplo, como la que nos acaba de decir Vero, es como si alguien te hubiera puesto unas esposas y tú eres Superman y tú dices, ¿neta? ¿De verdad? O sea, ¿crees que con esto me vas a dejar, sin irme de vacaciones? Por favor, o sea. Entonces Vero se da cuenta que se comportó, por así decirlo, como un ser divino y dijo, ¿de verdad? ¿Neta crees que con esto me vas a detener? Es más, o sea, el Padre es tan grande que de alguna manera me va a regresar lo que es mi derecho divino. Y se le concedió, ¿no? Entonces, es como que cuando a ti te ataque algo, ponte en ese plan. Y tú di, neta, ¿de verdad? ¿No sabes quién soy? Soy el Hijo de Dios. Y he mantenido mis pensamientos diciendo que tú eres santo, que el otro es santo, que todos son santos. Y no puede llegar algo que no sea santidad. Estoy protegido porque yo estoy del lado de la verdad del Padre. O sea, no me puede llegar algo que no sea amoroso. ¿Por qué? Porque yo estoy del lado del Padre. No va a haber quien pueda contra mí, porque yo estoy en el bando del Padre. Estoy en el bando correcto, por así decirlo, ¿no? Entonces no te pelees con los demás, como Vero, ya dejó de pelearse y dijo, ¿sabes qué? No me voy a pelear por esto, porque como quiera el Padre tiene algo para mí que ya es mi derecho divino, ¿sale? Entonces, bueno, aquí te dice, el perdón ve su insubstancialidad y mira más allá de las miles de formas en que pueden presentarse. Ve las mentiras, pero no se deja engañar por ellas. No hace caso de los alaridos autoacusadores, de los pecadores enloquecidos por la culpabilidad. Los mira con ojos serenos y simplemente les dice, hermano mío, lo que crees no es verdad. ¿Sale? Entonces, ¿qué sucede? Si ustedes se fijan aquí, el perdón no hace alaridos, no está a la defensiva, no está gritando y defendiéndose, simple y sencillamente ve y dice, ¿de verdad crees que esto me va a detener? ¿De verdad crees que esto es así? O sea, el Padre dice que no es así, punto, se acabó, ni para qué me estoy peleando contigo, ¿no? Luego dice, la fuerza del perdón estriba en su honestidad, la cual es tan incorruptible que ve las ilusiones como ilusiones y no como la verdad. Por eso, en presencia de las mentiras, el perdón se convierte en aquello que desengaña, en el gran restaurador de la simple verdad, mediante su capacidad de pasar por alto lo que no existe, le allana el camino a la verdad, la cual había estado bloqueada por sueños de culpabilidad. Ok, fíjense bien, otra vez nos vuelve a decir, el perdón pasa por alto lo que son las ilusiones, ¿sí? Hagan de cuenta ahorita el ejemplo de Vero. Pasa por alto lo que está diciendo la compañía del avión que no le quiere regresar el dinero, etcétera, etcétera, y ella se queda así como que, ¿de verdad? ¿Sabes qué? No me voy a pelear por esto. Sé que Dios tiene algo que me corresponde y no me voy a poner a dar alaridos, ni me voy a estresar, ni voy a pelearme, ni nada. Y simplemente continúa en su expectativa de que a ella le corresponde lo mejor. Sí, más o menos me explico, ¿no? Es esto simple y sencillamente. Dice, mediante su capacidad de pasar por alto lo que no existe, le allana el camino a la verdad, la cual había estado bloqueada por sueños de culpabilidad. Ahora eres libre para recorrer el camino que al perdonar de verdad se despliega ante ti. Pues si un hermano ha recibido este regalo de tu parte, la puerta queda abierta para ti. Hay una manera muy sencilla de encontrar la puerta que conduce al verdadero perdón y de percibir que está abierta de par en par en señal de bienvenida. Cuando te sientas tentado de acusar a alguien de algún pecado, no permitas que tu mente se detenga a pensar en lo que esa persona hizo, pues eso es engañarse uno a sí mismo. Pregúntate en cambio, ¿me acusaría a mí mismo de eso? De esta manera podrás ver las alternativas entre las que puedes elegir desde una perspectiva que hace que el acto de elegir tenga significado y que mantiene a tu mente
tan libre de culpa y de dolor como Dios mismo. Como Dios mismo dispuso que estuviese y como en verdad está. Son únicamente las mentiras las que condenan. En realidad, lo único que existe es la inocencia. El perdón se alza entre las ilusiones y la verdad, entre el mundo que ves y lo que se encuentra más allá, entre el infierno de la culpabilidad y las puertas del cielo. A través de este puente, que viene siendo el perdón, a través de este puente que es tan poderoso como el amor, que derramó su bendición sobre él, todos los sueños de maldad, de odio y de ataque se llevan silenciosamente ante la verdad, no se conservan para que se inflen y exploten y aterren al cándido soñador que cree en ellos. A este ya se le ha despertado dulcemente de su sueño al entender que lo que creía ver jamás existió y ahora ya no puede pensar que se le ha negado toda escapatoria. No tiene que luchar para salvarse, no tiene que matar a los dragones que pensaba le perseguían, tampoco tiene que erigir las sólidas murallas de piedra ni las puertas de hierro que pensó que lo mantendrían a salvo. Ahora puede deshacerse de la pesada e inútil armadura que construyó a fin de encadenar su mente a la miseria y al temor. Su paso es ligero y cada vez que alza el pie para dar otro paso hacia adelante, deja tras de sí una estrella para señalarles el camino a aquellos que le siguen. El perdón tiene que practicarse, pues el mundo no puede percibir su significado ni proveer un guía que muestre su beneficencia. No hay un solo pensamiento en todo el mundo que conduzca a un entendimiento de las leyes que rigen el perdón o del pensamiento que refleja. El perdón es algo tan ajeno al mundo como lo es tu propia realidad. Sin embargo, es lo que une a tu mente con la realidad que mora en ti. Hoy vamos a practicar el verdadero perdón para que el momento de la unión no se demore más, pues deseamos encontrarnos con nuestra realidad en libertad y en paz. Nuestras prácticas se convierten en las pisadas que alumbran el camino a todos nuestros hermanos, quienes nos seguirán a la realidad que compartimos con ellos. A tal efecto, dediquemos hoy un cuarto de hora en 2 ocasiones a pasarlo con el guía que entiende el significado del perdón y que nos fue enviado para enseñárnoslo. Pidámosle: permítaseme poder percibir el perdón tal como es. Escoge entonces un hermano tal como él te indique y cataloga sus pecados, entre comillas pecados, uno por uno a medida que cruce tu mente. Asegúrate de no concentrarte en ninguno de ellos en particular. Antes bien, date cuenta de que te estás valiendo de sus ofensas entre comillas, para salvar al mundo de toda idea de pecado. Examina brevemente todas las cosas negativas que hayas pensado acerca de él y pregúntate en cada caso: ¿me condenaría a mí mismo por haber hecho eso? Ok, vamos a ver tantito este párrafo 15. Te dice, escoge entonces, se supone que estamos practicando el perdón. Te dice, escoge a un hermano tuyo que creas que te hizo una ofensa, ¿no? Entonces te dice, cataloga sus pecados, entre comillas pecados, uno por uno a medida que crucen tu mente. Asegúrate de no concentrarte en ninguno de ellos en particular. ¿Por qué? Por ley de atracción. Porque si tú te empiezas a enfocar en esos defectos, en esos pecados, en esos, qué sé yo, tu mente se empieza a enganchar en eso negativo y empiezas a atraer más cosas negativas de él o de otras personas que como él te hicieron algo, ¿sí? Y por ley de atracción, si te enganchas en esas cosas negativas cuando estás haciendo este ejercicio, pues lógicamente estás atrayendo más cosas negativas de otros hermanos. ¿Sí me explico? Por eso te está diciendo aquí, uno por uno, asegúrate de no concentrarte en ninguno de ellos en particular. Esto es importante por eso, ¿sí? Entonces es nada más como que pasar revista así rápido
y no ponerle tanta atención a ello. Y luego te dice, antes bien, date cuenta que te estás valiendo de sus ofensas para salvar al mundo de toda idea de pecado. Examina brevemente todas las cosas negativas que hayas pensado acerca de él y pregúntate en cada caso, ¿me condenaría a mí mismo por haber hecho eso? Libéralo de todos los pensamientos de pecado que hayas tenido en relación con él. Y entonces tú mismo estarás listo para la libertad. Ok, cuando nosotros decimos libéralo de todos los pensamientos de pecado que hayas tenido en relación con él, ¿qué significa? Porque tú dices, ok, voy a practicar el ejercicio. Ya, estoy así de que estoy terminando la lectura de mi libro de ejercicios, y me está diciendo, péscate uno de tus semejantes, alguien que sientas que te haya ofendido, pasa revista así rápidamente lo que hizo, y ahora te dice, examina lo que hizo, y tú, ¿me condenaría a mí mismo por haber hecho eso que él hizo? Y tú dices, y dices tú, se supone que diga que no. O sea, no es que realmente lo crea, porque a veces vas a llegar a un punto en el que dices tú, no es que realmente lo crea, pero el libro está esperando que diga que no. Estamos de acuerdo, ¿no? Entonces es como que, a ver, espérame, no se trata de que le sigas la corriente al libro, es que realmente lo sientas, o sea, que sientas que realmente quieres liberarlo. Porque si entendiste toda la lección, ahorita que de todo lo que platicamos, estás captando la idea de que tú estás atrayendo a tu vida eso que esa persona te hizo, ¿no? No es tanto como que digas tú, es que él es así, no, es yo estoy atrayendo todo lo que me está pasando a mi vida, ¿sí? Entonces, lógicamente que ahí sí dices tú, bueno, viéndolo desde el punto de vista que yo lo mandé traer, pues no, ¿cómo lo voy a condenar a él? Si siendo que yo estuve con mi mente, pues digamos, un poco distraída, diciéndolo de manera bonita. Y entonces he estado distraída, estuve pensando negativamente y pues por eso se me está viniendo lo que se me está viniendo. No lo voy a condenar a él por eso. Pero lo dice, libéralo de todos los pensamientos de pecado que hayas tenido en relación con él. Y entonces tú dices, ¿cómo lo libero? Oye, bueno, ok, ya vi que es el Hijo de Dios, y ahora, ¿cómo lo libero? Entonces lo que te dicen es, cambia la imagen que tienes de él por una mejor. Cambia la imagen que tienes de él por una mejor. Lógicamente, la mejor pues es el Hijo de Dios, es el Cristo, es la luz del mundo, es un ser de luz, ¿sí? Entonces tú lo liberas de esa imagen que a ti te daba rabia y empiezas a verlo de una manera mejor. Otra forma que puedes hacer es empieza a buscar sus virtudes, cosas que aprecias de esa persona y hazlas más grandes. ¿Sí me explico? Ahora, como decíamos hace ratito acerca del ego, si no tuvieras el ego, tú seguirías en tu zona de confort y no seguirías adelante. Siempre estuvieras como un caballo pastando y nunca encontrarías quién eres en verdad. Entonces tú también pudieras decir, gracias a esta persona, yo me voy a liberar de unos pensamientos que no me están haciendo bien y yo voy a avanzar junto con él, porque cuando avanzo yo, avanza él. No puedo avanzar yo sin que él avance, ¿sí? Entonces, aquí en este caso tú también pudieras decir, ¿sabes qué? Entonces, liberarlo, ¿qué hago? Bueno, libéralo de esa imagen negativa que tenías de él y empieza a verlo desde ponle una imagen más amorosa, una imagen más amistosa o solidaria, etc. ¿Vale? En este caso, yo en lo personal, me percaté que a mí en lo personal me funciona estar haciendo el rosario del Cristo, el que les enseñé hace un tiempo, en donde estás observando a la persona en tu mente, o sea, cierras los ojos y la estás imaginando y empiezas a decirle el rosario, te honro y te reconozco como el santo Hijo de Dios mismo, inocente, amoroso y santo, gozando de una mentalidad recta. Y aquí, fíjense, estoy diciendo, y gozando de una mentalidad recta, o sea, ya lo estoy viendo como que está más allá de lo que él ha avanzado en el tiempo hasta ahora, porque también te dice el curso de milagros, caridad es ver la perfección en tu hermano, aun y cuando no puedas verla en ti mismo,
y te dicen, y es verlo como si él ya hubiese llegado mucho más allá en el tiempo, ¿sí? O sea, de que ya avanzó espiritualmente, ¿sale? Entonces, cuando tú estás con el rosario dices, y gozando una mentalidad recta, siempre positivo y optimista, o sea, ya lo estás visualizando que él siempre está positivo y optimista, siempre reconociendo tu divinidad y fortaleza y siempre reconociendo el control y el poder que tienes sobre tu propia vida. O sea, se lo estás diciendo a esa persona como que esa persona ya está mucho más elevada de lo que aparenta, ¿sí? Y por último, pido perdón a mi Salvador, el Cristo, en esta persona por haberle puesto un rostro, un carácter y palabras en su boca que no son propias del Hijo de Dios, ¿sale? Porque el Hijo de Dios nunca hubiera podido haber hecho eso. A menos de que me estuviera concediendo algo que yo esperaba ver en alguien, ¿sale? A mí ese es el que me funciona y me he percatado de que cuando te hablan, libéralo, dice, de todos los pensamientos de pecado que hayas tenido en relación con él, es eso, es, ¿sabes qué? Ya no voy a estarte viendo en mi mente, en mi imaginación o en mi subconsciente como una persona que pues no sé, que tiene estos errores, ¿no? Sino que ahora lo estoy viendo como que es una persona inocente, amorosa, santa, etc. ¿Vale? Luego dice, en el 16.2 dice, y entonces tú mismo estarás listo para la libertad. Si has estado practicando hasta ahora de buen grado y con honestidad, empezarás a notar una sensación de ser elevado, un gran alivio en tu pecho y un sentimiento profundo e inequívoco de desahogo. Debes dedicar el resto del tiempo a experimentar que te escapas de todas las pesadas cadenas con las que quisiste encadenar a tu hermano, pero con las que en realidad te encadenabas a ti mismo. Debes practicar el perdón a lo largo del día, pues todavía habrá muchas ocasiones en las que te olvidarás de su significado y te atarás a ti mismo. Cuando esto ocurra, permite que tu mente vea más allá de esa ilusión según repites para tus adentros. Ojo con esto. Cuando esto ocurra, o sea que se te olvidó el significado del perdón, te dice, permite que tu mente vea más allá de esa ilusión según repites para tus adentros. O sea, tú estás viendo algo que ante tu percepción dices tú, eso está mal, eso no es de luz. El perdón. Aquí es una oportunidad para usar el perdón. Y dice, permítaseme poder percibir el perdón tal como es. ¿Me acusaría a mí mismo de eso? No voy a encadenar a mí mismo, no me voy a encadenar a mí mismo de esta manera. Antes de hacer cualquier cosa, recuerda lo siguiente. Nadie es crucificado solo, mas, por otra parte, nadie puede entrar en el cielo solo. ¿Vale? Muy bien, no sé si haya preguntas o comentarios. Ok, lógicamente estamos hablando de que el perdón es práctica, no es teoría. El perdón es algo que necesitamos estar poniendo en práctica constantemente. ¿Por qué? Pues porque constantemente estamos viendo cosas que desde nuestro punto de vista están mal o están erróneas o cosas por el estilo, ¿no? O que queremos atacar o que queremos culpar. Entonces aquí más fácil te dicen cada vez que vayas a sentir algo de rabia o de ira o de molestia, luego vete al perdón. Vete al perdón y como dicen las primeras lecciones, no entiendo nada de lo que veo. No entiendo nada de lo que veo. Y se lo entregas al Espíritu Santo y procura mantener unas emociones o unos sentimientos neutrales para que eso no se haga más grande. ¿Sale? Muy bien. Bueno, no sé si hay alguna pregunta o comentario, como que sí se alargó mucho, pero bueno, digamos que estuvieron buenos los ejemplos, ¿no? Cris, buenas tardes, soy Sandra, ¿cómo están todas? Hola Sandra, buenas tardes. Estoy leyendo el libro de Greg Braden, la de Matriz Divina. Ok. Y da un consejo que les quiero compartir sobre lo del perdón que estás mencionando. Ok. Él dice que cuando tú imaginas, que tú crees, que tú percibes que algo sucedió,
bendigas a esa persona o Así esa es. situación. Sí, así Dice, es. porque no puedes sentir enojo, rabia, furia, odio, etcétera, etcétera, y bendice. Sí, Que cambies y que empieces, aunque no te nazca, pero que la empieces a bendecir. así es. Y así como tú dices, tarde que temprano te va a caer de que el perdón es para ti, por lo que estás sintiendo. Así es. Pero me encantó ese consejo que da en ese libro, Sí, que bendigamos. sí. Entonces se los quería compartir. Muchas gracias, Sandra. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con él, con este autor, Greg Braden. Y sí, efectivamente, haz de cuenta, es como un reconocimiento de que sea lo que sea que haya pasado, no te culpo, ¿sí? Y al no lanzar culpas hacia afuera, no lanzo culpas hacia adentro. Entonces, al contrario, bendigo, aunque no entiendo nada de lo que veo, y te bendigo a ti y la bendición se regresa hacia mí también. ¿Sí me explico? Entonces, como lo dicen, feliz el de allá afuera y feliz el de acá adentro, ¿sí? Entonces, es como que te quitas cargas o piedras. ¿Por qué? Porque en vez de ir acumulando más culpas o más piedras, tú vas liberando con la bendición, porque no estás culpando, o sea, estás, digamos, liberando, estás diciendo sin culpa, o sea, sin culpa, sin culpa, sin culpa, sin culpa, sin culpa. Te bendigo, no hay culpa, te bendigo, no hay culpa, o sea, te libero, te libero, te libero, ¿sí? Y entonces es impresionante porque eventualmente, poco a poco, sí se empiezan a ver muchos cambios, muchos cambios en muchos aspectos de nuestra vida, ¿no? Y además este autor Greg Braden tiene muy, ¿cómo se dice? Muy buenas enseñanzas también, ¿sale? Entonces está muy, digamos, a la par con esa parte de crear a través de la mente y las emociones. En fin, bueno, pues nosotros podemos agarrarnos de estar bendiciendo o de estar diciendo lo Ho'oponopono o lo primero que se te venga a la cabeza. Yo en lo personal, cuando me pongo así de repente de que sale algo, es así como que lo primero que se me ocurra. A veces, o sea, no es siempre. A veces es gracias, lo siento, perdón, te amo. A veces es no entiendo nada de lo que veo y me lo estoy repitiendo, no entiendo nada de lo que veo, no entiendo nada, no entiendo nada, no entiendo nada de lo que veo. A veces es mi santidad te bendice, mi santidad te bendice, mi santidad te bendice. Y no hay culpa, no hay culpa, no hay culpa, no hay culpa. O sea, perdón, 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 perdón. O sea, perdón porque si yo no lo hubiera pensado, tú no me lo hubieras dado. ¿Sí? Y lógicamente eres santo, eres santo, eres santo, eres santo, eres santo, eres santo, eres santo. Y no quitarte de ahí, no quitarte del renglón, ¿sale? Entonces es práctica, sí, es práctica. Y bueno, normalmente tenemos muchas situaciones en las que tenemos que practicar y a veces sales de una y te metes a otra, pero bueno, fíjense, algo que yo les pudiera recomendar, por ejemplo, pésquense de una persona cada noche. O sea, todas las noches agárrate una persona y hazle el rosario del Cristo, o hazle el perdón, o hazle el Ho'oponopono, o lo que tú quieras. La cuestión es quítale culpas, ¿sí? Si tú hay algún aspecto de él que no te gusta, tómalo y límpialo. O sea, ¿sabes qué? Perdón, algo estoy percibiendo ahí que no es digno o no es propio del Hijo de Dios, y te libero y empiezo a imaginarme las virtudes que sé que esa persona tiene y empiezo a pensar en ellas y las aprecio y las agradezco, ¿no? Entonces, ¿esto por qué? Porque en el día a día no nos acordamos de todas esas personas que en el pasado
hicieron algo que yo me sentí ofendida y que estoy guardando un resentimiento y que ahí lo traigo escondido, ¿no? Entonces, al momento de que yo no perdoné en el pasado, esas cosas entonces todavía siguen vigentes en mi subconsciente y de repente otras personas me hacen cosas parecidas y tú dices, ¿qué onda? O sea, ¿por qué esto no se acaba? Bueno, pues porque todavía traes memorias viejas con otras personas que no se han sanado y de repente salen con otras personas, aunque no sea la misma persona, ¿sí? Y entonces a mí me tocó en alguna ocasión que estuve haciendo por sugerencia de los de arriba, de que todos los días me agarraba una persona o dos, dependiendo del tiempo que tuviera, y empezaba a reconocer su santidad y su inocencia. Y entonces llegó un punto en el de que de repente yo me sentía, ya tenía varios días, no sé cuántos días tenía ni cuántas personas habré hecho el ejercicio, pero de repente era como que ya no se me ocurre nadie más, ¿sí? Entonces es como que limpias el pasado y empiezas desde el presente. A ver, y aquí en mi presente, ¿qué es lo que me pasó hoy? ¿Qué me pasó en esta semana? ¿O qué me está pasando en este ratito? ¿No? Que digas tú, necesito liberar. O sea, simplemente quítale culpas a las personas que te rodean o a algunas personas que quedaron ahí en el pasado rezagadas y que todavía cuando te acuerdas sientes aquel resentimiento o aquel, digámosle, malestar emocional, ¿sale? Entonces es como ir allanando el camino, es algo así, ¿no? Entonces es entre menos culpas lances hacia afuera, obviamente menos cargas llevas en tu costalito. Entonces, entre más practiques el perdón con todas las personas, más se regresa al recuerdo del Padre y lógicamente de uno mismo, ¿vale? Entonces, pues esto no se llega a través de la teoría, sino a través de la práctica, ¿sí? Y pues, ¿qué más me queda decir? Que sigan practicando, sigan haciendo sus ejercicios y más que todo, fíjense, más que todo, yo creo que no solamente es hacer los ejercicios porque tengo un compromiso con Dios o con el Espíritu Santo o con Flor o con Cristina, qué sé yo, no. No, lo voy a hacer porque me hace sentir mejor, porque estoy creando para mi futuro una vida mejor, de más armonía, de más felicidad, de más salud, sobre todo salud y, bueno, bienestar, ¿sale? Entonces, sí, lógicamente, sí, al principio no entendemos mucho los ejercicios del curso, pero como decía en otra plática, la finalidad es amar, cambia la percepción que tienes acerca de lo que sea que esté sucediendo a tal grado de que tú puedas seguir amando y no rechazando, ¿sí? Entonces, esto es interesante porque cuando nosotros estamos amando, nosotros somos el Hijo de Dios encarnado. O sea, ahí amando es cuando somos el Hijo de Dios encarnado. Cuando nosotros no estamos amando, estamos en un estado emocional negativo, somos un simple mortal. Así de simple, ¿sí? Así de simple, velo así. Entonces, ¿quién eres? ¿Eres el Hijo de Dios que constantemente está amando o en este momento te estás convirtiendo en un simple mortal? ¿Sale? Entonces, no puedes ser un simple mortal. Simplemente no puedes porque el Padre no te creó como eso. Simple y sencillamente traemos nuestra mente distraída y entonces se nos olvida que es nada más cuestión de cambiar la percepción de lo que estamos viendo, ¿sale? Y volver a amar. ¿Sí? Otra cosa que me estaban diciendo en estos días es cuando te pesques a ti mismo, que estás viendo que alguien está pasando por, digamos, un mal rato, sí que lo liberas y sí que dices tú, ay, a lo mejor yo estoy atrayendo
ver eso en las personas, voy a cambiar lo que percibo en esta persona, pero tú no sientas culpa por esto, porque sea lo que sea que veas en el otro, eso es nada más una percepción tuya, porque el espíritu, bueno, mejor dicho, porque Dios ya lo creó a su imagen y semejanza y eso no lo puedes cambiar. O sea, vamos a suponer que tú estás percibiendo a alguien, pues no sé, una persona que no te agrada, que es, no sé, tiene ciertos defectos que no te gustan, ¿no? Entonces te dicen, cuando tú te percatas de que has estado pensando mal de la persona, empiezas a sentirte con culpa de que tú reconoces que lo has estado viendo con malos ojos. Y te dicen, no sientas culpa, tampoco se trata de que tú te estés culpando a ti mismo. Se trata de que tú entiendas que aunque tú hayas pensado mal de esa persona, tú no puedes cambiar la santidad de esa persona en toda la eternidad, ni la tuya propia. O sea, tú no puedes cambiar lo que Dios ya creó. Entonces, en apariencia, tú le diste un mal pensamiento a alguien, pero no lo puede afectar, porque lo que Dios creó no puede ser cambiado, no puede ser modificado. ¿Sí me explico? Entonces, no se queden con culpas tampoco, suelten las culpas, ¿sale? Bueno, no sé si me entendí bien, si me di a entender, pero pues ahí se los dejo, ¿sale? ¿Preguntas o comentarios? Gracias a todas las que participaron hoy. Me sirve mucho para que se entienda más todo lo que se va viendo aquí. Muy bien, entonces aquí le dejamos, ¿vale? Bye.